Hay momentos en la vida en los que todo parece demasiado. El dolor, la presión, el cansancio, incluso levantarse de la cama se siente como una hazaña imposible. No es debilidad, es humanidad. Y es justamente en esos instantes, cuando todo parece invivible, donde nacen las victorias más silenciosas. Este libro no promete soluciones mágicas ni caminos fáciles. Lo que ofrece es algo mucho más valioso. Un plan, una guía para atravesar lo invivible sin perderte a ti mismo en el proceso. Cada capítulo es una invitación a detenerte, respirar y descubrir que incluso en medio de la tormenta hay pasos que puedes dar, silenciosos pero poderosos. Aquí no encontrarás grandes gestos heroicos, sino estrategias simples y humanas para sostenerte cuando nadie más puede hacerlo. Aprenderás a reconocer tus propias fortalezas, a celebrar los logros que nadie ve y a construir un plan que te permita seguir adelante aunque todo parezca estar en tu contra. Victorias silenciosas es un recordatorio. Sobrevivir no es poca cosa y cada paso, por pequeño que parezca, cuenta. Este libro es tu compañero en ese viaje, el espacio donde tu proceso, por más invivible que parezca, puede convertirse en una ruta hacia la resiliencia, la claridad y la esperanza. Porque incluso en el silencio, tu vida puede ganar. Suscríbete para no perderte más libros como este. Capítulo 1. Cuando la vida se vuelve invivible. Hay momentos en la vida en los que despertar se siente como un acto heroico, cuando cada movimiento parece exigir un esfuerzo que no tienes y cada día parece una montaña imposible de escalar. No porque falten recursos externos, sino porque el peso interno se ha vuelto insoportable. Y en esos momentos es fácil creer que estás solo, que nadie puede entender lo que significa sentir que la vida se ha vuelto invivible, que incluso respirar se siente como un trabajo demasiado pesado, como si cada inhalación fuera un recordatorio de la lucha constante, de la presión que no se ve, de la tensión que nadie nota, de la carga silenciosa que llevas en los hombros, mientras todos a tu alrededor parecen avanzar con facilidad mientras tú apenas solo sobrevives. Y sin embargo, aunque parezca imposible, es precisamente en esos instantes cuando comienzan a formarse las victorias silenciosas. Esas que no se celebran en redes sociales, ni aparecen en los titulares, ni reciben aplausos, pero que sostienen tu vida de manera profunda, como raíces que crecen bajo tierra, invisibles para todos menos para ti. Y reconocer estos momentos no significa rendirse, sino mirarlos de frente, nombrarlos, permitirte sentir el miedo, la tristeza, la rabia, la frustración y todo lo que te atraviesa sin juzgarte por ello. Porque aceptar que la vida puede volverse invivible es el primer paso para aprender a atravesarla, para descubrir que dentro de ti hay reservas que no sabías que existían y que incluso en medio de la oscuridad, aunque parezca imposible, puedes encontrar pequeñas luces, pequeñas decisiones, pequeños gestos que se convierten en tus anclas, en tu plan silencioso de supervivencia. Y el primer desafío es dejar de luchar contra la sensación de invivibilidad. Dejar de exigirte que todo sea soportable de golpe, porque cuando intentas cargar todo a la vez, la vida se vuelve más pesada y la resistencia se vuelve más frágil. Entonces, el truco está en fragmentar la montaña en pasos diminutos, en enfocarte en lo que puedes hacer ahora, en reconocer que sobrevivir un día, un momento, un minuto es ya una victoria, y que esas victorias, aunque nadie las vea, son reales y poderosas, y te recuerdan que no has desaparecido, que aún tienes la capacidad de moverte, de respirar, de sostenerte, de encontrar pequeños espacios de respiro en medio del caos, y aprender a reconocerlos, apreciarlos y celebrarlos, aunque nadie más lo haga, es el corazón de este capítulo y de todo lo que vendrá. Porque cuando la vida se vuelve invivible, no se trata de grandes gestos ni de soluciones mágicas, se trata de lo pequeño, de lo silencioso, de lo que se construye minuto a minuto, decisión a decisión, respiración a respiración. Y aunque parezca un proceso lento y tedioso, en realidad es profundo y transformador.
porque cada pequeño paso te devuelve un poco de poder, un poco de claridad, un poco de ti mismo que parecía perdido. Y entender que incluso en los peores momentos hay margen para actuar, aunque sea de forma mínima, es lo que marca la diferencia entre sentir que todo es insoportable y descubrir que hay formas de sostenerse, formas de avanzar aunque la montaña parezca infinita. Y este capítulo quiere ser un recordatorio de que tus sensaciones son válidas, tu cansancio es real, tu dolor es legítimo y tu vida, aunque invivible a veces, tiene espacio para encontrar sentido y fuerza. Porque las victorias silenciosas comienzan aquí, en la aceptación de tu momento, en la mirada honesta a tu propia vulnerabilidad, en la decisión de no rendirte aunque todo parezca decir lo contrario, en la construcción paciente de un plan interno que nadie más tiene que entender. Y en esa construcción, por mínima que parezca, resides tú, tu fuerza, tu capacidad de atravesar lo invivible y salir del otro lado con la certeza de que incluso cuando todo grita que no puedes más, tú estás ahí, respirando, avanzando, resistiendo y sin darte cuenta muchas veces, ganando. Y este capítulo es solo el inicio, el primer paso, la invitación a mirar tu proceso sin juzgarlo, a reconocer la gravedad de tu situación y al mismo tiempo encontrar la semilla de la victoria silenciosa que comienza a crecer dentro de ti, invisible pero poderosa, y que, con cada página que siga, se fortalecerá hasta convertirse en tu guía, tu ancla, tu plan para atravesar lo invivible con dignidad, resiliencia y esperanza. Capítulo 2. El valor de lo invisible. En un mundo que celebra lo visible, lo ruidoso y lo inmediato, aprender a reconocer el valor de lo invisible es un acto radical, una forma de rebeldía silenciosa que desafía la idea de que solo lo que se muestra tiene importancia, porque en realidad la vida no se sostiene de grandes gestos ni de logros que otros pueden medir, sino de detalles mínimos, de fuerzas internas que nadie nota, de decisiones íntimas que no aparecen en estadísticas ni en fotografías. Y es precisamente ahí, en ese espacio invisible, donde se encuentra gran parte de nuestra verdadera fortaleza, esa que nos permite seguir cuando todo parece derrumbarse, esa que mantiene la continuidad de nuestra existencia cuando las circunstancias nos empujan hacia el abismo. Y entender esto implica un cambio profundo de perspectiva, un reconocimiento de que lo que no se ve no es menos real, no es menos poderoso, no es menos valioso, sino que muchas veces es lo que sostiene todo lo demás, lo que nos permite respirar cuando nadie nos observa, lo que nos permite tomar decisiones que nadie celebra, lo que nos permite levantarnos incluso cuando sentimos que no tenemos fuerzas. Y el valor de lo invisible se manifiesta en la paciencia, en la constancia silenciosa, en el amor propio que nadie aplaude, en la resiliencia que no necesita testigos, en la integridad que se mantiene incluso cuando nadie vigila, en la práctica diaria de cuidar de uno mismo, de sostenerse y de avanzar aunque parezca que nadie lo notará nunca. Y es allí donde las victorias silenciosas encuentran su lugar, porque no dependen de la mirada externa, sino de la capacidad de reconocer la importancia de cada pequeño acto que construye nuestra vida desde dentro, sin pedir permiso ni aplauso. Y reflexionar sobre esto nos invita a mirar nuestro propio camino con más ternura, con más paciencia y con más atención, porque muchas veces hemos aprendido a medir nuestro valor por lo que otros pueden ver, por la aprobación externa, por la visibilidad de nuestros logros. Y en esa lógica, olvidamos que lo más importante no se nota, no se registra, no se anuncia, y que sin embargo es fundamental para nuestra supervivencia emocional y psicológica. Y comprender el valor de lo invisible también nos enseña a ser más compasivos con nosotros mismos, a reconocer que cada pequeño paso que damos, aunque nadie lo note, es significativo, y que cada decisión íntima de sostenerse, de respirar, de seguir adelante, aunque parezca insignificante, tiene un impacto profundo en nuestra vida y en nuestra capacidad de enfrentar lo que nos resulta invivible. Y este reconocimiento se extiende a todas las áreas de nuestra existencia, porque entender que lo invisible importa nos permite identificar nuestras fortalezas ocultas, nuestros recursos internos que siempre han estado allí, pero que nunca los habíamos mirado con atención.
Nos permite apreciar los hábitos pequeños que nos mantienen en equilibrio, los momentos de silencio que nos renuevan, las conversaciones internas que nos sostienen, los pensamientos y emociones que gestionamos sin compartirlos, y nos muestra que incluso en los días más oscuros, cuando nada externo parece funcionar, hay un universo interno de resiliencia que nunca deja de trabajar, que nunca deja de sostenernos, que nunca deja de recordarnos que somos más fuertes de lo que creemos. Y que estas victorias invisibles no son menos importantes, sino que son la base sobre la que todo lo demás se construye. Y aprender a valorarlas requiere práctica, requiere atención, requiere conciencia plena de que nuestra vida no se define por lo que otros aprueban, sino por la coherencia que mantenemos con nosotros mismos, por la capacidad de resistir sin reconocimiento, de avanzar sin aplausos, de sostenernos en la dificultad sin que nadie lo note. Y al comprender esto, empezamos a cambiar nuestra relación con el mundo y con nosotros mismos, porque dejamos de depender de estímulos externos para sentirnos válidos, dejamos de medir nuestro éxito por los ojos ajenos, dejamos de buscar reconocimiento constante y empezamos a reconocer que cada pequeño esfuerzo, cada acto silencioso, cada decisión tomada en soledad, cada momento de autocuidado invisible, cada respiración consciente en medio del caos, es una victoria silenciosa que nos devuelve poder, nos devuelve identidad, nos devuelve un sentido profundo de existencia y de propósito. Y cuanto más entrenamos nuestra mirada para ver lo invisible, más nos damos cuenta de que la vida está llena de estas fortalezas ocultas, de estos logros íntimos que nadie puede robarnos, de estos actos de valentía cotidiana que nos sostienen. Y entender esto también nos permite ser más pacientes con nuestro proceso, porque cuando apreciamos lo invisible, comprendemos que no todo tiene que mostrarse para ser real, que no todo tiene que ser rápido para ser efectivo, que no todo tiene que ser reconocido para ser valioso. Y así, día tras día, respiración tras decisión tras decisión, vamos construyendo una vida que puede sentirse invivible desde fuera, pero que desde dentro está llena de victorias silenciosas, de resiliencia silenciosa, de amor propio silencioso, de fuerza silenciosa. Y este capítulo es un llamado a mirar hacia adentro, a descubrir todo lo que ya tenemos, a valorar lo que nadie ve, a celebrar nuestra capacidad de sostenernos en la dificultad, a darnos permiso para reconocer que cada pequeña acción invisible importa y que cada una de ellas, juntas, conforman la arquitectura secreta de nuestra supervivencia. Y al final, comprender el valor de lo invisible no solo nos da herramientas para atravesar lo invivible, sino que nos enseña a vivir con más plenitud, con más conciencia, con más respeto por nosotros mismos, y con la certeza de que nuestras victorias más profundas son aquellas que ocurren en silencio, lejos de la mirada del mundo, y que su impacto, aunque invisible para otros, es inmenso, duradero y transformador, porque son estas pequeñas victorias invisibles las que nos permiten seguir adelante, día tras día, construyendo una vida que, aunque difícil, es nuestra, poderosa y única, y que ninguna circunstancia externa puede arrebatar. Capítulo 3. Respirar en medio del caos. Respirar puede parecer un acto simple, algo automático, casi irrelevante, hasta que la vida se vuelve invivible y cada inhalación se convierte en un desafío. Y es en esos momentos en los que el caos interno y externo se mezclan y te rodean como un torbellino que amenaza con arrastrarte, cuando respirar se convierte en un acto consciente de resistencia, en una declaración silenciosa de que aún estás aquí, que aún existes, que aún puedes sostenerte. Y comprender la importancia de la respiración no se trata solo de oxígeno para el cuerpo, sino de oxígeno para la mente, para las emociones, para el alma. Porque cuando todo a tu alrededor parece caótico, cuando los problemas se amontonan, cuando los ruidos externos y los internos se combinan en una sinfonía de presión y miedo, la respiración consciente se transforma en un acto consciente de resistencia, en una declaración silenciosa de que aún estás aquí, que aún existes, que aún puedes sostenerte. Y comprender la importancia de la respiración no se trata solo de oxígeno para el cuerpo, sino de oxígeno para la mente, para las emociones, para el alma.
Porque cuando todo a tu alrededor parece caótico, cuando los problemas se amontonan, cuando los ruidos externos y los internos se combinan en una sinfonía de presión y miedo, la respiración consciente se transforma en un refugio, en un ancla que te permite detenerte un instante y reconocer que, aunque no puedes controlar lo que sucede fuera, sí puedes elegir cómo sostener lo que sucede dentro. Y este acto aparentemente simple se convierte en un pilar fundamental para atravesar lo invivible, porque respirar de manera consciente no se trata solo de oxígeno para el cuerpo, sino de oxígeno para la mente, para las emociones, para el alma. Porque cuando todo a tu alrededor parece caótico, cuando los problemas se amontonan, cuando los ruidos externos y los internos se combinan en una sinfonía de presión y miedo, la respiración consciente se transforma en un refugio, en un ancla, que te permite detenerte un instante y reconocer que, aunque no puedes controlar lo que sucede fuera, sí puedes elegir cómo sostener lo que sucede dentro. Y este acto aparentemente simple se convierte en un pilar fundamental para atravesar lo invivible, porque respirar de manera consciente te devuelve la noción de tiempo, te recuerda que el presente existe, que cada inhalación y cada exhalación marcan un ritmo que solo tú puedes percibir, un ritmo que no depende de la urgencia del mundo ni de las expectativas de otros, y aprender a respirar en medio del caos requiere práctica, paciencia y compromiso, porque nuestra mente, cuando se enfrenta a dificultades extremas, tiende a acelerarse, a obsesionarse, a proyectarse hacia el pasado o el futuro. Y en ese salto constante de pensamiento, perdemos contacto con nuestra fuerza interna, con nuestra claridad, con nuestra capacidad de sostenernos. Y es ahí cuando la respiración consciente se convierte en una herramienta poderosa, un recordatorio de que el presente es todo lo que tenemos, y que incluso en medio de lo invivible podemos encontrar momentos de pausa, momentos de claridad, momentos de reencuentro con nosotros mismos. Y al respirar conscientemente, comenzamos a notar cosas que antes pasaban desapercibidas: el latido de nuestro corazón, la tensión acumulada en nuestros hombros, la presión en nuestro pecho. Y al reconocerlas, podemos empezar a liberarlas, a soltarlas, lentamente, a devolverles su lugar sin permitir que nos dominen. Y en ese acto de reconocimiento silencioso, descubrimos que incluso lo más pequeño tiene un impacto gigantesco, que un simple cambio en la forma de respirar puede transformar nuestro estado interno, puede disminuir el ruido mental, puede generar claridad, puede abrir un espacio donde antes solo había caos. Y esta práctica no es un escape, no es una evasión de la realidad, sino un acto profundo de cuidado, de amor propio, de resistencia, de respeto hacia uno mismo. Porque al respirar conscientemente en medio del caos, estamos diciendo: estoy aquí, estoy presente, puedo sostenerme. Y este simple acto se convierte en el inicio de un cambio más grande, en la base para construir un plan silencioso que nos permita atravesar lo invivible. Y mientras respiramos de manera consciente, también aprendemos a observar nuestros pensamientos sin dejarnos arrastrar por ellos, a sentir nuestras emociones sin permitir que nos consuman, a vivir cada instante con la atención puesta en lo que realmente importa. Y esta práctica nos enseña algo más: que la vida, por más caótica que sea, siempre ofrece un espacio para retomar el control, aunque sea un control mínimo, interno, invisible, pero real y transformador. Y en ese espacio descubrimos que la respiración es un acto de libertad, de poder, de agencia personal, porque incluso cuando no podemos cambiar las circunstancias externas, podemos elegir cómo responder, cómo sostenernos, cómo enfrentar cada dificultad. Y aprender a respirar en medio del caos nos ayuda a conectar con nuestra resiliencia, con nuestra paciencia, con nuestra capacidad de resistir, con nuestro coraje silencioso, con nuestra fortaleza invisible. Y cuanto más practicamos, más nos damos cuenta de que no necesitamos grandes soluciones inmediatas para sobrevivir, que el simple acto de respirar con atención nos permite reconstruir nuestro equilibrio interno, nos permite disminuir el sufrimiento, nos permite encontrar claridad para tomar decisiones, nos permite generar un espacio interno donde podemos organizar nuestras ideas, nuestras emociones, nuestras prioridades. Y en ese espacio, aunque nadie más lo vea, comienza a gestarse la
estrategia personal que nos permitirá atravesar lo invivible, porque respirar en medio del caos nos enseña que la vida no tiene que ser soportada en un estado constante de tensión, que siempre hay un refugio al que podemos acudir, aunque sea temporal, aunque sea interno, aunque sea invisible para el mundo. Y este refugio se construye con cada inhalación profunda, con cada exhalación lenta, con cada momento de presencia que nos recordamos a nosotros mismos. Y en ese proceso descubrimos algo fundamental, que nuestra capacidad de sostenernos no depende de circunstancias externas, de aprobación, de logros visibles o de la ausencia de dificultades, sino de nuestra habilidad para reconectar con nosotros mismos, para encontrar nuestra calma interna, para identificar nuestras fuerzas ocultas y para usar la respiración consciente como puente entre el caos y la claridad, entre la presión y la resiliencia, entre la desesperación y la esperanza. Y así, día tras día, respiración tras respiración, aprendemos que atravesar lo invivible no significa hacerlo todo de golpe, no significa eliminar el dolor de inmediato, no significa resolver todos los problemas al mismo tiempo, sino crear un espacio interno desde el cual podemos actuar con conciencia, con paciencia, con compasión hacia nosotros mismos. Y en ese espacio silencioso, invisible y personal, cada respiración se convierte en una victoria silenciosa. Cada instante de presencia se convierte en un paso hacia la estabilidad. Cada acto de autocuidado se convierte en un ladrillo que sostiene nuestra fortaleza interior. Y al final, respirar en medio del caos nos enseña que sobrevivir, sostenerse y avanzar no es un acto de fuerza externa, sino un acto de atención, de conciencia, de amor propio, de reconocimiento profundo de nuestra humanidad, y que cada vez que tomamos una respiración consciente, por más pequeña que parezca, estamos afirmando que podemos atravesar lo invivible, que podemos resistir, que podemos reconstruir nuestra vida desde adentro, con paciencia, con determinación, con quietud, con fuerza, con valor, y que esta práctica, aparentemente simple, es en realidad una de las herramientas más poderosas que tenemos para sostenernos en los momentos más difíciles, para encontrar claridad en medio de la confusión, para mantener la calma en medio del torbellino, y para descubrir que incluso en los días más oscuros, respirar es un acto de victoria, un acto de resistencia, un acto de amor hacia uno mismo, silencioso pero inmensamente transformador, y que al final, cada respiración consciente nos recuerda que seguimos aquí, que seguimos luchando, que seguimos vivos, y que en esa continuidad silenciosa reside la verdadera fuerza, la verdadera esperanza, la verdadera posibilidad de atravesar lo invivible con dignidad y con presencia. Capítulo 4. El arte de la pausa. Vivimos en un mundo que no solo celebra la acción constante, sino que la exige, que nos empuja a responder, producir, rendir, ocupar cada segundo con movimiento, con ruido, con logros visibles. Y es fácil olvidar que existe un poder inmenso en detenerse, en pausar, en crear espacios donde no sucede nada aparente. Porque en la pausa encontramos algo que la acción continua no puede darnos: claridad, perspectiva, conexión con nosotros mismos y comprensión profunda de lo que realmente importa. La pausa no es pasividad, no es resignación, no es rendirse ante el caos, sino un acto consciente, deliberado, un gesto de valentía silenciosa que nos permite mirar la vida desde un lugar distinto, un lugar donde podemos reconocer la magnitud de nuestras emociones, la intensidad de nuestros pensamientos y la profundidad de nuestras necesidades. Y aprender a pausar es aprender a observar sin juzgar, es permitirnos sentir sin aplastar, es detener el frenesí externo y mirar hacia adentro, donde reside la fuerza invisible que sostiene nuestra vida, incluso cuando todo parece invivible. Y muchas veces creemos que pausar significa perder tiempo, desperdiciar energía, quedar atrás. Pero la verdad es que pausar nos permite recuperar energía, reorganizarla, enfocarla y usarla de manera consciente. Y es en esa pausa donde descubrimos que nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro corazón necesitan espacio para procesar, para sanar, para reorganizarse, y que la acumulación constante de estímulos, de urgencias, de demandas, no hace más que desbordarnos, agotarnos y alejarnos de nuestra propia esencia.
Y comprender esto es entender que la pausa es una estrategia vital, un acto de supervivencia y un principio fundamental de cualquier plan para atravesar lo invivible. Porque nadie puede sostenerse sin detenerse, nadie puede encontrar claridad sin mirar dentro de sí mismo, nadie puede actuar de manera efectiva sin antes tomar un respiro profundo. Y la pausa tiene múltiples formas. Puede ser un silencio de 5 minutos, un paseo sin destino, una meditación, una respiración profunda, un momento para escribir lo que sentimos sin editarlo, un instante para mirar al cielo, escuchar el viento o simplemente reconocer nuestra existencia sin necesidad de hacer nada más. Y cada una de estas pausas, por pequeña que parezca, tiene un valor inconmensurable porque nos permite reconectar con nosotros mismos, recalibrar nuestro cuerpo y nuestra mente y tomar decisiones desde un lugar de mayor claridad y fuerza. Y en medio de lo invivible, la pausa se convierte en un refugio, un espacio donde podemos soltar la presión de los problemas, donde podemos reorganizar nuestra perspectiva y donde podemos recordar que aunque no todo depende de nosotros, siempre podemos elegir cómo responder, cómo sostenernos, cómo avanzar. Y la pausa también nos enseña a reconocer los límites, a escuchar las señales de nuestro cuerpo y nuestra mente, a aceptar que no siempre podemos hacer más y que está bien detenerse, descansar y mirar antes de dar el siguiente paso, porque la acción sin reflexión rara vez conduce a resultados sostenibles. Y la pausa es la oportunidad de alinear nuestro propósito, nuestras emociones y nuestra energía antes de actuar. Y cuanto más aprendemos a pausar, más entendemos que nuestra vida no se define solo por lo que hacemos, sino también por cómo nos sostenemos, cómo nos cuidamos y cómo nos relacionamos con nuestro propio ritmo interno. Y la pausa es un acto de respeto hacia nosotros mismos, hacia nuestra capacidad de resistir, hacia nuestra humanidad. Y en ese respeto silencioso encontramos fuerza. Y en esa fuerza silenciosa descubrimos que cada pausa, cada momento de quietud, cada instante de introspección es una victoria invisible que nos recuerda que no estamos solos en nuestra lucha, que podemos sostenernos incluso cuando todo parece caótico. Y que la continuidad de la vida, aunque invisible para otros, depende de estos momentos de pausa, de reflexión, de reconexión con nuestra esencia. Y aprender a integrar la pausa en nuestra vida diaria es aprender a construir un ritmo sostenible, donde el desgaste extremo se sustituye por un balance consciente, donde la urgencia constante se reemplaza por atención plena, donde la ansiedad y el estrés se alivian al reconocer que tenemos la capacidad de tomar un respiro antes de actuar. Y es en esta práctica donde comienza a surgir una nueva relación con nuestra propia existencia, una relación basada en la aceptación, la presencia y el cuidado de nosotros mismos. Y cuanto más la practicamos, más nos damos cuenta de que la pausa no es una debilidad, sino una estrategia de supervivencia, una herramienta de transformación, una vía para atravesar lo invivible con dignidad y conciencia. Y cada pausa nos enseña algo más, nos muestra que la vida no es solo acumulación de logros, de tareas, de responsabilidades externas, sino también la construcción silenciosa de un espacio interno donde podemos sostenernos, crecer y sanar. Y nos enseña a diferenciar entre lo urgente y lo importante, a priorizar lo que realmente importa, a dejar ir lo que no podemos controlar y a concentrarnos en aquello que depende de nosotros. Y al aprender esto, descubrimos que incluso en los momentos más difíciles, la pausa nos permite reconectar con nuestra fuerza, nuestra resiliencia, nuestra claridad y nuestra capacidad de decisión. Y que cada vez que practicamos la pausa, estamos creando un espacio seguro dentro de nosotros mismos, un lugar donde podemos escuchar nuestra voz interna, reconocer nuestras emociones, atender nuestras necesidades y construir un plan personal para sostenernos. Y al final, entender el arte de la pausa es comprender que la vida no se trata solo de avanzar sin descanso, sino de aprender a detenerse, respirar, mirar,
escuchar y reconectar, y que estas pausas, aunque invisibles para el mundo, son los cimientos silenciosos sobre los cuales se construye nuestra capacidad de atravesar lo invivible con fuerza, claridad y esperanza. Y cada instante que dedicamos a pausar, reflexionar y cuidar de nosotros mismos es una victoria silenciosa que nadie más puede otorgarnos, que nadie más puede reconocer completamente, pero que transforma nuestra vida de manera profunda, duradera e irreversible. Capítulo 5. Renunciar al mito del control. Durante gran parte de nuestra vida nos enseñan que debemos controlar todo, que la seguridad depende de nuestra capacidad para planear, anticipar y dominar cada detalle de lo que nos rodea, que el éxito se mide por nuestra habilidad para mantener todo bajo supervisión y que cualquier fallo es señal de debilidad. Y cuando la vida se vuelve invivible, ese mito del control se quiebra de golpe, porque de repente nada parece estar en nuestras manos, porque la incertidumbre se convierte en una presencia constante, porque los planes se desmoronan, porque las expectativas externas e internas colapsan y nos dejan frente a un vacío que nos hace sentir vulnerables. Y es en ese vacío donde aprender a renunciar al control se vuelve un acto esencial de supervivencia y de libertad silenciosa. Porque cuando nos aferramos desesperadamente a la ilusión de que podemos dominar todo, nos desgastamos, nos frustramos y alimentamos un conflicto interno que solo amplifica la sensación de invivibilidad. Y comprender esto implica mirar con honestidad nuestras propias expectativas, nuestras propias obsesiones por tener todo resuelto, todo predecible y todo seguro, y darnos cuenta de que la vida, por su naturaleza, es impredecible, caótica, compleja y muchas veces injusta, y que resistirse a esta realidad solo multiplica nuestro sufrimiento. Y renunciar al control no significa rendirse, no significa abandonar nuestras responsabilidades, no significa dejar de actuar o de tomar decisiones, sino aceptar que hay factores que no dependen de nosotros, reconocerlos, permitirles existir y aprender a navegar con ellos sin intentar forzar resultados que escapan a nuestra influencia. Y esta aceptación, aunque simple en teoría, es profundamente liberadora, porque nos permite concentrar nuestra energía en aquello que sí podemos cambiar, en aquello que sí depende de nosotros, en nuestras decisiones, nuestras reacciones, nuestras prioridades y nuestra manera de sostenernos. Y cuanto más practicamos esta renuncia consciente al control, más descubrimos que la vida nos sorprende, nos desafía y nos enseña de maneras que nunca hubiéramos anticipado, y que muchas veces estas sorpresas, aunque dolorosas, contienen enseñanzas esenciales, recursos internos que desconocíamos y oportunidades de crecimiento silencioso. Y aceptar que no podemos controlar todo nos permite soltar la ansiedad que surge de la obsesión por el resultado, nos permite vivir más plenamente en el presente, nos permite experimentar la vida sin la carga constante de la exigencia de perfección, nos permite sostenernos incluso en circunstancias que parecen imposibles y nos enseña que la verdadera fuerza no reside en dominar el mundo exterior, sino en nuestra capacidad de adaptarnos, de resistir, de mantenernos coherentes con nuestros valores, de conservar nuestra integridad y de sostener nuestra calma interna. Y en esa coherencia silenciosa encontramos victorias invisibles, pasos pequeños pero decisivos que nos recuerdan que la resiliencia no es un acto grandioso, sino una práctica diaria, constante y paciente, que se construye en la aceptación de lo que no podemos cambiar y en la acción consciente sobre lo que sí podemos. Y aprender a renunciar al control también nos enseña a ser compasivos con nosotros mismos, porque entendemos que los errores, los tropiezos y las pérdidas no son necesariamente fallas personales, sino parte de un proceso complejo que escapa a nuestra supervisión absoluta. Y al comprender esto, podemos sostenernos sin autocastigarnos, podemos avanzar sin la presión de la perfección y podemos reconocer que cada pequeño esfuerzo, cada acto de cuidado y cada decisión consciente es una victoria silenciosa que fortalece nuestro interior. Y esta renuncia consciente al control se convierte en una práctica espiritual y psicológica que nos conecta con la realidad tal como es, no como quisiéramos que fuera, y nos invita a vivir con humildad, paciencia y gratitud, incluso frente al dolor, la incertidumbre y la incomodidad.
Y cuanto más internalizamos esta lección, más nos damos cuenta de que el control absoluto nunca existió realmente, que siempre hemos estado navegando en un mar de variables inciertas y que nuestra capacidad de sostenernos depende de nuestra adaptabilidad, nuestra claridad y nuestra fuerza interna. Y reconocer esto nos libera de la tensión constante de intentar dominar lo indomable, nos permite abrir espacio para la creatividad, la resiliencia y la introspección, y nos enseña que la verdadera libertad reside en aceptar lo que no podemos cambiar, actuar con conciencia sobre lo que sí podemos y mantenernos presentes en cada instante, respirando, sosteniéndonos, adaptándonos y avanzando a nuestro propio ritmo. Y esta comprensión profunda transforma nuestra relación con la vida, con los demás y con nosotros mismos, porque empezamos a valorar la autenticidad sobre la apariencia de control, la flexibilidad sobre la rigidez, la paciencia sobre la urgencia y la resiliencia silenciosa sobre la necesidad de aprobación externa. Y cada paso que damos en este proceso, por mínimo que parezca, es una victoria invisible, un acto de fortaleza interna que nos permite atravesar lo invivible sin quebrarnos. Y al final, renunciar al mito del control nos enseña que podemos sostenernos en medio del caos, que podemos mantener nuestra claridad en medio de la confusión, que podemos cultivar nuestra fuerza en medio de la vulnerabilidad, y que, aunque la vida siga siendo impredecible, incierta y muchas veces dura, tenemos dentro de nosotros los recursos, la inteligencia y la resiliencia necesarios para atravesarla, no como alguien que todo lo controla, sino como alguien que entiende su propio poder, sus propios límites y su propia capacidad de sostenerse. Y en esa comprensión silenciosa reside la verdadera fuerza, las verdaderas victorias que nadie más ve, pero que cambian todo, porque son las que sostienen nuestra existencia cuando todo lo demás parece fuera de control. Capítulo 6. El poder de lo mínimo. En un mundo que constantemente nos empuja a lo extraordinario, a la urgencia, a la acumulación de logros visibles y al reconocimiento inmediato, el poder de lo mínimo suele pasar desapercibido, se subestima, se ignora, y sin embargo, cuando la vida se vuelve invivible, son justamente esos pequeños actos, esas decisiones diminutas, esos gestos que parecen irrelevantes, los que sostienen nuestra existencia, los que nos permitan avanzar cuando todo lo demás parece desmoronarse. Y comprender esto requiere un cambio radical de perspectiva, porque estamos acostumbrados a creer que solo lo grande, lo evidente, lo espectacular tiene valor, mientras que lo mínimo, lo silencioso, lo cotidiano carece de importancia. Y nada podría estar más lejos de la verdad, porque son los pequeños pasos, los gestos mínimos de autocuidado, las elecciones diarias, las pausas breves, las respiraciones profundas, los pensamientos conscientes y los instantes de atención plena, los que, sumados uno tras otro, construyen la arquitectura invisible de nuestra resistencia, nuestra resiliencia y nuestra capacidad de atravesar lo invivible. Y esta comprensión nos invita a mirar nuestras propias acciones, por más diminutas que sean, con respeto y admiración, porque cada esfuerzo, cada decisión silenciosa, cada gesto de cuidado hacia nosotros mismos o hacia los demás, aunque nadie más lo note, tiene un efecto profundo y duradero. Y muchas veces subestimamos la fuerza de lo mínimo, pensamos que no es suficiente, que no marca la diferencia, que no importa, pero cuando enfrentamos un proceso invivible, descubrimos que precisamente lo mínimo es lo que nos mantiene a flote, lo que nos permite sostenernos, lo que nos devuelve un sentido de control, de coherencia y de continuidad. Y aprender a reconocer el poder de lo mínimo es aprender a valorar la consistencia sobre la intensidad, la paciencia sobre la urgencia, la presencia sobre la perfección. Y esta lección, aunque simple en apariencia, es transformadora, porque nos enseña que no necesitamos hacer grandes hazañas para sobrevivir, para crecer, para avanzar, sino que lo que necesitamos es ser conscientes de nuestros pequeños actos, darles valor, permitir que se acumulen y confiar en que, con el tiempo, esas pequeñas victorias silenciosas construirán la fuerza que creíamos que solo podría venir de algo monumental.
Y este aprendizaje nos libera de la presión de la perfección, del agotamiento de intentar abarcarlo todo y del peso de expectativas externas que muchas veces nos aplastan, y nos permite crear un ritmo sostenible, un ritmo donde cada acción mínima tiene un propósito, donde cada decisión consciente, por insignificante que parezca, contribuye a nuestro bienestar, nuestra estabilidad y nuestra capacidad de sostenernos. Y comprender el poder de lo mínimo también implica observar nuestro entorno, nuestras relaciones y nuestras responsabilidades con atención, porque muchas veces subestimamos los efectos acumulativos de pequeños gestos, como una palabra amable, una pausa consciente, un momento de escucha, un instante de generosidad, y descubrimos que estos pequeños actos no solo nos sostienen a nosotros, sino que también impactan en quienes nos rodean, aunque nunca lo reconozcan ni lo celebren. Y este efecto invisible es parte del poder silencioso que lo mínimo posee, un poder que acumulado en el tiempo genera cambios profundos y duraderos. Y al internalizar esta idea, empezamos a valorar nuestro propio proceso, a reconocer que cada paso, cada acto, cada decisión, por mínima que parezca, es una afirmación de nuestra capacidad de seguir adelante, de nuestra resiliencia, de nuestra voluntad de vivir. Y cuanto más nos enfocamos en lo mínimo, más nos damos cuenta de que la vida invivible no se atraviesa de golpe, no se resuelve de manera inmediata, sino que se atraviesa a través de la acumulación constante de pequeñas victorias silenciosas que nos devuelven fuerza, claridad y sentido. Y esto nos enseña algo más profundo aún, que la paciencia no es esperar pasivamente, sino valorar y sostener lo mínimo con atención, constancia y conciencia, y que cada pequeño acto, cada decisión mínima, cada gesto silencioso, aunque parezca irrelevante, es en realidad una construcción poderosa, una semilla que con el tiempo florece en resistencia, fortaleza y estabilidad emocional. Y reconocer esto nos permite también ser más compasivos con nosotros mismos, porque dejamos de exigirnos hazañas imposibles y aprendemos a valorar cada paso que damos, cada respiración consciente, cada pequeño cuidado, cada esfuerzo silencioso que nos mantiene en movimiento. Y cuanto más practicamos esto, más comprendemos que lo mínimo no es insuficiente, que no es débil, que no es irrelevante, sino que es esencial, vital, transformador, y que las victorias más importantes muchas veces no se ven, no se celebran, no se anuncian, sino que ocurren en lo mínimo, en lo silencioso, en lo cotidiano, y que nuestra capacidad de sostenernos, de avanzar y de vivir a pesar de lo invisible depende en gran medida de nuestra atención a esos detalles diminutos, a esos gestos mínimos, a esas decisiones diarias, a esas elecciones conscientes que sumadas construyan una vida que, aunque invisible para otros, es profunda, sólida y resistente. Y finalmente, comprender el poder de lo mínimo nos enseña a mirar la vida de manera distinta, a valorar cada instante, a celebrar cada respiración, a agradecer cada pequeño logro, a cuidar cada gesto, a construir nuestra fuerza interna en silencio y a reconocer que, aunque la vida sea invivible en ocasiones, cada paso, cada decisión, cada acto mínimo que hacemos con conciencia y atención es una victoria silenciosa que nos sostiene, nos fortalece y nos recuerda que seguimos aquí, avanzando, resistiendo y viviendo, y que estas pequeñas victorias acumuladas son las que, a la larga, nos permiten atravesar lo invivible con dignidad, resiliencia y esperanza, y que su poder, aunque invisible para el mundo, es infinito, profundo y transformador. Capítulo 7. Las derrotas que enseñan. La vida no siempre entrega victorias visibles ni momentos de éxito evidentes, y cuando enfrentamos un proceso invivible es fácil creer que cada tropiezo, cada caída, cada error, cada momento de fracaso es una señal de debilidad, de incapacidad, de injusticia. Y sin embargo, es precisamente en estos episodios, en las derrotas, donde reside una de las fuentes más profundas de aprendizaje, de fuerza silenciosa y de crecimiento personal. Porque las derrotas nos muestran aspectos de nosotros mismos que de otra manera permanecerían ocultos. Nos enfrentan con nuestros límites, nos confrontan con nuestras expectativas, nos obligan a mirar sin maquillaje nuestra vulnerabilidad, nuestras emociones crudas y nuestros patrones de pensamiento.
Y aprender a recibir las derrotas como maestras implica un cambio radical de perspectiva, un reconocimiento de que no todo lo que nos sucede depende de nuestra habilidad o esfuerzo, y que muchas veces lo que percibimos como fracaso es simplemente la vida enseñándonos, invitándonos a ajustar, a reconsiderar, a reflexionar y a fortalecernos desde adentro. Y cuando aceptamos esto, empezamos a ver que cada derrota contiene lecciones esenciales. Nos enseña paciencia, nos enseña humildad, nos enseña resiliencia, nos enseña autocuidado, nos enseña compasión, nos enseña que podemos levantarnos, incluso cuando sentimos que ya no hay fuerzas, y que la verdadera medida de nuestra capacidad no reside en evitar caídas, sino en cómo las respondemos a ellas, en cómo las atravesamos, en cómo permitimos que cada tropiezo nos transforme, nos moldee y nos prepare para enfrentar la vida con mayor profundidad y claridad. Y esta comprensión requiere introspección, requiere detenerse, mirar adentro y preguntarse con honestidad: ¿qué me está enseñando esta derrota? ¿Qué puedo aprender de este dolor? ¿Qué puedo soltar para no cargar más de lo necesario? Y cuando empezamos a hacernos estas preguntas, descubrimos que las derrotas tienen un valor silencioso, invisible pero fundamental, porque nos muestran nuestra capacidad de resistir, nos revelan nuestra fuerza interna, nos conectan con nuestra humanidad y nos permiten reconocer que no necesitamos ser perfectos, que no necesitamos tener todo bajo control, que no necesitamos evitar el dolor para seguir siendo valiosos. Y cuanto más internalizamos esta lección, más nos damos cuenta de que la vida invivible no se enfrenta con perfección ni con estrategias grandiosas, sino con humildad, paciencia y atención a nuestras propias respuestas. Y en este proceso, cada derrota se convierte en una oportunidad de crecimiento, cada caída en una invitación a reconstruirnos desde adentro, cada error en una guía silenciosa que nos muestra caminos que antes no veíamos. Y reconocer esto transforma nuestra relación con la vida, con nosotros mismos y con las dificultades, porque dejamos de temer al fracaso, dejamos de castigarnos por caer, dejamos de creer que nuestra valía depende de la perfección o de los resultados visibles, y empezamos a valorar nuestra capacidad de aprender, de adaptarnos y de levantarnos. Y cuanto más practicamos esta mirada, más nos damos cuenta de que las derrotas son esenciales para descubrir nuestras victorias silenciosas, esas que nadie ve, que nadie celebra, pero que sostienen nuestra vida, nuestra resiliencia y nuestra fuerza interior. Y esta transformación interna nos enseña también a observar nuestras emociones sin juzgarlas, a sentir el dolor sin permitir que nos destruya, a aceptar la tristeza, la frustración, la rabia y la incertidumbre como partes naturales de nuestra experiencia humana. Y al hacerlo, descubrimos que cada derrota nos da un mapa invisible de nuestro proceso, nos muestra dónde necesitamos más cuidado, dónde necesitamos más atención, dónde podemos fortalecer nuestras habilidades internas y cómo podemos construir un plan silencioso para atravesar lo invivible. Y esta construcción interna, aunque invisible para otros, es fundamental porque nos permite sostenernos en momentos de caos, nos permite avanzar paso a paso, respiración tras respiración, decisión tras decisión, y nos enseña que la vida no necesita ser perfecta para ser significativa, que incluso en medio de la derrota podemos encontrar sentido, aprendizaje y dirección, y que las derrotas, aunque dolorosas, no disminuyen nuestra fuerza, sino que la revelan, nos muestran la profundidad de nuestra capacidad de recuperación, nos conectan con nuestra resiliencia y nos enseñan que la verdadera victoria no se encuentra en evitar el fracaso, sino en cómo lo integramos, cómo lo entendemos y cómo lo usamos para sostenernos y crecer. Y esta mirada nos libera de la necesidad de compararnos con otros, de medirnos por estándares externos, de depender de la aprobación de los que nos rodean, porque aprendemos a valorar nuestras propias victorias internas, nuestros propios aprendizajes y nuestra capacidad de sostenernos incluso en las circunstancias más adversas. Y cuanto más practicamos esto, más nos damos cuenta de que cada derrota es una oportunidad,
cada caída es una enseñanza, cada momento difícil es un maestro silencioso, y que nuestras victorias más significativas, las que realmente importan, nacen del entendimiento profundo de lo que cada derrota tiene para enseñarnos, de la paciencia para aprender de ella, de la fuerza para levantarnos una vez más, de la claridad para ajustar nuestro rumbo, y de la conciencia de que aunque la vida siga siendo invivible en ocasiones, tenemos dentro de nosotros los recursos para atravesarla, aprender de ella y construir una vida sólida, resiliente y profunda. Y que estas victorias silenciosas, aunque invisibles para otros, son las que sostienen nuestra existencia, nos fortalecen en el alma y nos recuerdan que cada tropiezo, cada error, cada caída, por dolorosa que sea, tiene un propósito, una lección y un valor que nos prepara para avanzar, vivir y sostenernos. Y que al final, entender que las derrotas enseñan es abrazar la vida en toda su complejidad, con sus luces y sus sombras, con sus alegrías y sus dolores, con sus aciertos y sus fracasos, y reconocer que cada derrota, lejos de debilitarnos, nos permite crecer, fortalecernos y construir paso a paso nuestra propia victoria silenciosa, esa que nadie más puede dar por nosotros, pero que transforma todo desde adentro y nos permite seguir adelante con dignidad, resiliencia y esperanza, respirando, sosteniéndonos y aprendiendo con cada experiencia que la vida nos presenta. Capítulo 8. Cuidar el cuerpo, cuidar la mente. Cuando la vida se vuelve invivible, uno de los errores más frecuentes que cometemos es descuidarnos, creer que la prioridad absoluta es enfrentar las dificultades externas y que nuestro cuerpo y nuestra mente pueden esperar. Y sin embargo es justamente en esos momentos de caos, de presión extrema y de dolor constante, cuando el cuidado de nuestro cuerpo y nuestra mente se convierte en un acto de supervivencia y de resistencia silenciosa, porque no podemos sostenernos en un proceso invivible si nuestra base física y emocional está debilitada, y entender esto implica reconocer que somos un todo, que mente y cuerpo están intrínsecamente conectados, y que el equilibrio interno no surge por accidente, sino por prácticas conscientes, constantes y cuidadosas. Y cuidar el cuerpo no significa necesariamente entrenar como un atleta, ni someterse a dietas estrictas, sino escuchar lo que nuestro organismo nos dice, atender el cansancio, el hambre, la tensión, el dolor, las necesidades básicas y responder con presencia y respeto. Y cuidar la mente no significa vaciarla de problemas ni ignorar la angustia, sino aprender a observar nuestros pensamientos, a identificar patrones destructivos, a sostener emociones intensas sin ser arrastrados por ellas y a cultivar espacios de tranquilidad, claridad y autoconciencia. Y cuando integramos estas prácticas en nuestra vida, incluso de manera mínima y constante, descubrimos que cada gesto, cada acto de cuidado, cada rutina consciente, aunque invisible para otros, se convierte en un pilar silencioso que sostiene nuestra existencia, nos conecta con nuestra resiliencia y nos prepara para enfrentar lo invivible con mayor fortaleza. Y en este proceso, la relación con uno mismo se transforma, porque aprendemos a mirarnos sin juicio, a aceptar nuestras limitaciones, a valorar nuestras fortalezas, a reconocer la importancia de la constancia sobre la intensidad y entender que el cuidado diario, aunque parezca insignificante, tiene un efecto acumulativo profundo, que actúa en nuestra energía, en nuestras emociones y en nuestra claridad mental. Y este cuidado integral nos enseña a equilibrar la acción con la pausa, el esfuerzo con el descanso, la tensión con la relajación, y nos muestra que la vida, incluso en su invivibilidad, puede ser sostenida con dignidad y conciencia si aprendemos a atender nuestras necesidades más básicas sin culpa ni prisa. Y cuanto más cultivamos esta relación consciente con nuestro cuerpo y nuestra mente, más nos damos cuenta de que muchas de las dificultades que percibimos como externas están amplificadas por nuestra desconexión interna, por nuestra negligencia silenciosa hacia nosotros mismos, por la falta de atención a lo mínimo que nos mantiene en equilibrio. Y al reparar esta relación, empezamos a recuperar un sentido de agencia y de poder que no depende de circunstancias externas, sino de nuestra capacidad de sostenernos desde dentro, de nutrirnos, protegernos y escucharnos.
Y esta práctica nos enseña también a diferenciar entre lo urgente y lo esencial, entre lo que exige nuestra atención inmediata y lo que podemos manejar con paciencia, entre lo que nos desgasta y lo que nos fortalece. Y en este discernimiento se encuentra la verdadera libertad, porque nos permite priorizar nuestra salud mental y física sin sentir culpa, sin dejarnos arrastrar por la presión externa y sin sacrificar nuestro bienestar por expectativas ajenas. Y mientras cultivamos esta conciencia, descubrimos que el cuidado del cuerpo y la mente no es un lujo, sino una herramienta fundamental para atravesar lo invivible, porque cuando nuestra base interna es fuerte, nuestra resistencia frente a la adversidad aumenta, nuestra claridad para tomar decisiones se amplifica, nuestra capacidad de sostener emociones intensas se fortalece y nuestra resiliencia silenciosa se vuelve tangible y duradera. Y entender esto transforma la manera en que nos relacionamos con la vida, con los demás y con nosotros mismos, porque comenzamos a reconocer que cada pequeño acto de autocuidado, una alimentación consciente, un descanso reparador, una respiración profunda, un momento de silencio, una caminata, una meditación, un pensamiento amable hacia nosotros mismos, tiene un valor incalculable, invisible para el mundo, pero esencial para sostener nuestra existencia. Y cuanto más practicamos esto, más nos damos cuenta de que nuestra mente y nuestro cuerpo son aliados poderosos, capaces de sostenernos, protegernos y guiarnos incluso en los momentos más difíciles si aprendemos a escucharlos, respetarlos y cuidarlos. Y esta tensión nos enseña algo más profundo, que nuestra vida no tiene que ser perfecta ni controlable para ser valiosa, que podemos atravesar lo invivible con pasos pequeños pero conscientes, que podemos construir nuestra fortaleza desde lo mínimo, desde lo silencioso, desde lo diario, y que cada acto de cuidado, por pequeño que parezca, es en realidad una victoria silenciosa que nos devuelve poder, claridad y esperanza, y que al final, comprender que cuidar el cuerpo es cuidar la mente, y cuidar la mente es cuidar el cuerpo, nos permite enfrentar la vida con dignidad, resiliencia y conciencia, recordándonos que la verdadera fortaleza no surge de la lucha constante, ni del esfuerzo desmedido, sino del respeto por nuestra integridad, de la atención a nuestras necesidades, del amor silencioso hacia nosotros mismos y de la construcción paciente de un refugio interno que nos sostiene frente a cualquier adversidad. Y que cada gesto de autocuidado, cada decisión consciente, cada acto mínimo de atención hacia nuestra salud física y mental es una victoria silenciosa que nos permite atravesar lo invivible con claridad, fuerza y esperanza, recordándonos que nuestra capacidad de sostenernos no depende de los demás ni de las circunstancias externas, sino de nuestra relación profunda y constante con nosotros mismos, de nuestra habilidad para nutrir nuestro cuerpo, equilibrar nuestra mente y proteger nuestra esencia. Y en esta práctica ser diaria y consciente reside la verdadera posibilidad de sobrevivir, resistir y vivir plenamente, incluso en los momentos más oscuros y desafiantes. Capítulo 9. Encontrar sentido en la adversidad. Cuando la vida se vuelve invivible, una de las preguntas más profundas que surge de manera inevitable es: ¿por qué me está pasando esto a mí? Y aunque la respuesta nunca es simple, ni inmediata, ni evidente, la búsqueda de sentido se convierte en una necesidad vital. Porque entender que la adversidad puede tener un propósito, incluso si es invisible para otros y para nosotros mismos al principio, nos permite transformar el dolor en aprendizaje, la dificultad en resiliencia y la lucha en crecimiento silencioso. Y encontrar sentido no significa justificar lo injustificable, ni minimizar el sufrimiento, sino aceptar que cada experiencia, por más dura o dolorosa que sea, tiene la capacidad de enseñarnos algo esencial sobre nosotros mismos, sobre la vida y sobre el mundo que habitamos. Y esta comprensión requiere introspección profunda, porque no podemos encontrar sentido si nos limitamos a reaccionar automáticamente a los eventos, sino que debemos detenernos, mirar adentro y preguntarnos con honestidad: ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué me está mostrando mi dolor? ¿Qué habilidades, recursos o fortalezas puedo descubrir en medio de esta dificultad? Y al hacernos estas preguntas, empezamos a descubrir que cada proceso invivible lleva consigo un mensaje silencioso, una lección que no siempre es evidente de inmediato, pero que con paciencia, atención y reflexión revela sus secretos.
Y comprender esto nos enseña que la adversidad no es un enemigo absoluto, sino un maestro silencioso que nos desafía a mirar más allá de lo superficial, a cuestionar nuestras certezas, a explorar nuestra vulnerabilidad y a reconocer nuestra capacidad de adaptación, resistencia y crecimiento. Y cuanto más internalizamos esta perspectiva, más nos damos cuenta de que la búsqueda de sentido no elimina el dolor ni la dificultad, pero sí transforma nuestra relación con ellos. Porque dejamos de percibir cada obstáculo como un ataque injusto y empezamos a verlo como una oportunidad para desarrollar nuestras fortalezas internas, para profundizar nuestra conciencia, para reconectar con nuestra esencia y para construir un refugio interno que nos sostenga frente a cualquier tormenta. Y esta construcción interna es fundamental porque nos permite atravesar la adversidad sin perdernos, sin renunciar a nuestra dignidad, sin desmoronarnos. Y nos recuerda que el significado que encontramos en los momentos difíciles no siempre depende de los eventos externos, sino de nuestra capacidad de reflexionar, aprender y actuar de manera consciente frente a ellos. Y en este proceso descubrimos que el sentido no es algo que se nos entrega, sino algo que creamos activamente, a través de nuestra atención, nuestra interpretación y nuestras decisiones. Y cuanto más practicamos esta construcción de sentido, más resilientes nos volvemos, más capaces de sostener nuestras emociones, más claros en nuestras decisiones y más conscientes de nuestra fuerza interna. Y esta fuerza silenciosa es la que nos permite transformar lo invivible en un espacio de aprendizaje, de crecimiento y de autoconocimiento. Y encontrar sentido en la adversidad también nos enseña a valorar la vida en sus detalles, a reconocer la importancia de cada pequeño gesto, cada decisión mínima y cada instante de presencia. Porque comprendemos que todo suma, que incluso lo aparentemente insignificante tiene un efecto acumulativo y que nuestra capacidad de sostenernos depende de la atención que damos a nuestra experiencia, a nuestras emociones y a nuestros recursos internos. Y esta práctica nos permite también aceptar nuestra humanidad, con sus límites, sus errores y sus contradicciones, sin sentir que debemos ser perfectos para sobrevivir o para aprender. Y al aceptar esto, descubrimos que cada caída, cada dificultad y cada fracaso contiene dentro de sí la semilla de la sabiduría, de la fortaleza y de la transformación. Y que nuestra tarea no es evitar la adversidad, sino navegarla con conciencia, integridad y resiliencia, reconociendo que nuestra vida no se mide únicamente por los logros visibles, sino por la capacidad de sostenernos, aprender y crecer en medio de las dificultades. Y cuanto más internalizamos esta perspectiva, más nos damos cuenta de que la adversidad tiene un valor profundo, porque nos obliga a mirar hacia adentro, nos reta a descubrir recursos que desconocíamos, nos invita a desarrollar paciencia, perseverancia y compasión hacia nosotros mismos, y nos enseña que el verdadero sentido no siempre es evidente al inicio del proceso, sino que se revela gradualmente a medida que construimos nuestra fuerza interna, acumulamos victorias silenciosas, cultivamos atención plena y aprendemos a sostenernos frente a lo invivible. Y esta comprensión transforma nuestra relación con la vida, porque empezamos a valorar cada experiencia, a mirar cada desafío con curiosidad y no con miedo, a reconocer que el sufrimiento no es un castigo sino una oportunidad de aprendizaje, y que cada acto de resistencia, cada esfuerzo consciente y cada pequeña victoria silenciosa tiene un propósito profundo que contribuye a nuestra evolución personal. Y cuando incorporamos esta mirada, la vida, aunque siga siendo difícil, comienza a adquirir un sentido más amplio, más profundo y más resiliente. Porque entendemos que nuestra capacidad de atravesar lo invivible no depende de que todo sea justo o predecible, sino de nuestra habilidad para encontrar significado, aprender y sostenernos en nuestra integridad, en nuestra conciencia y en nuestra fuerza interior. Y así, incluso en los días más oscuros, incluso frente a la adversidad más intensa, descubrimos que podemos encontrar un propósito, un aprendizaje y un sentido que nos permite seguir avanzando, respirando, reflexionando y construyendo nuestra propia resiliencia silenciosa, nuestra fortaleza interna y nuestra capacidad de vivir con dignidad, claridad y esperanza.
recordándonos que cada desafío, por más invivible que parezca, lleva consigo la posibilidad de transformación, crecimiento y sentido. Y que cada vez que abrazamos esta posibilidad, cada vez que buscamos el significado en la adversidad, estamos construyendo la base de nuestra vida resistente, profunda y consciente. Y que esta búsqueda, silenciosa pero constante, es una de las victorias más poderosas que podemos alcanzar, invisibles para otros, pero decisivas para nuestra existencia. Capítulo 10. La paciencia como fuerza silenciosa. En un mundo que celebra la velocidad, la inmediatez y los resultados visibles, la paciencia se percibe a menudo como debilidad, como pasividad o como algo poco relevante. Y sin embargo, cuando enfrentamos procesos invivibles, descubrimos que la paciencia no es simplemente esperar, sino un acto de fuerza profunda, un compromiso silencioso con nosotros mismos que nos permite sostenernos, adaptarnos y resistir en medio del caos. Y entender la paciencia como fuerza implica reconocer que la vida no siempre se ajusta a nuestros tiempos, que el dolor no desaparece cuando lo deseamos y que los cambios internos y externos requieren su propio ritmo, que a menudo es más lento, más pausado y más discreto de lo que estamos acostumbrados a tolerar. Y aprender esto nos enseña a abandonar la urgencia constante, a aceptar la incertidumbre y a valorar la continuidad silenciosa de nuestros esfuerzos diarios. Porque la paciencia es la que nos permite atravesar lo invivible sin rompernos, es la que sostiene nuestras emociones cuando todo alrededor parece desmoronarse, es la que nos da claridad cuando la mente se enreda en la ansiedad, y es la que nos conecta con nuestra fuerza interna, invisible pero tangible, profunda y duradera. Y la paciencia nos enseña que los procesos largos no son fallas ni retrasos, sino oportunidades de crecimiento, que cada día que logramos sostenernos, cada pequeña acción consciente que realizamos, cada instante de autocuidado, de reflexión o de esfuerzo, se acumula silenciosamente, construyendo una base sólida que sostiene nuestra vida incluso cuando las circunstancias externas parecen insoportables. Y cuanto más practicamos la paciencia, más descubrimos que nuestra capacidad de resistir no depende de la velocidad con la que resolvemos los problemas, sino de la constancia con la que nos mantenemos presentes, atentos y comprometidos con nosotros mismos. Y esta constancia silenciosa nos permite reconocer nuestras emociones sin ser arrastrados por ellas, nos permite sostener nuestros pensamientos sin dejarnos consumir por la ansiedad, nos permite tomar decisiones desde un lugar de claridad y no desde la urgencia, y nos enseña a valorar el tiempo como un aliado, no como un enemigo, porque cada minuto sostenido, cada acto consciente y cada decisión tomada con atención construye nuestra resiliencia, nuestra fortaleza interna, y nuestra capacidad de atravesar la adversidad. Y la paciencia también nos enseña la importancia de soltar, de no aferrarnos a lo que no podemos controlar, de aceptar lo que la vida nos presenta y de reconocer que la resistencia no significa lucha constante ni control absoluto, sino equilibrio silencioso, presencia consciente y adaptación persistente. Y esta comprensión transforma nuestra relación con el sufrimiento, porque dejamos de temerle, dejamos de rechazarlo, dejamos de verlo como algo que debemos evitar a toda costa y empezamos a percibirlo como un maestro silencioso que nos invita a crecer, a aprender, a reorganizar nuestras prioridades y a descubrir fortalezas internas que antes desconocíamos. Y cuanto más incorporamos la paciencia como fuerza silenciosa en nuestra vida, más nos damos cuenta de que la adversidad, por intensa que sea, puede ser atravesada con dignidad, claridad y coherencia, porque la paciencia nos permite sostener cada momento, respirar con atención, observar nuestras emociones, valorar nuestras decisiones y construir un refugio interno que nos proteja, nos nutra y nos fortalezca. Y esta práctica requiere constancia porque es fácil olvidarla cuando el mundo externo exige rapidez, resultados inmediatos y visibilidad. Pero precisamente en esos momentos, cuando todo empuja contra nosotros, cuando la presión es intensa y la dificultad parece insuperable, la paciencia se convierte en nuestra aliada más poderosa, en una fuerza invisible que nos sostiene, nos recuerda nuestra capacidad de resistir y nos permite acumular victorias silenciosas, invisibles para otros, pero fundamentales para nuestra existencia.
Y entender esto nos enseña también que la paciencia no es resignación, sino acción consciente, porque cada gesto, cada decisión y cada esfuerzo sostenido con atención y calma son manifestaciones de nuestra fortaleza. Y cuanto más practicamos esta forma de paciencia activa, más nos damos cuenta de que la vida invivible no necesita ser atravesada con prisa, con ansiedad ni con desesperación, sino con atención plena, constancia silenciosa y una fe tranquila en nuestra capacidad de sostenernos, de aprender y de crecer. Y esta forma de paciencia nos enseña a mirar nuestra vida desde un lugar de amplitud, a reconocer que cada proceso tiene su ritmo, que cada desafío lleva tiempo para ser comprendido, integrado y superado, y que cada pequeña victoria, cada acto de autocuidado, cada respiración consciente, cada decisión silenciosa, tiene un efecto acumulativo que transforma nuestra capacidad de sostenernos, vivir y atravesar lo invivible. Y cuando abrazamos esta perspectiva, descubrimos que la verdadera fuerza no siempre se manifiesta en lo visible, en lo rápido o en lo espectacular, sino en la constancia, en la quietud, en la atención, en la capacidad de sostener nuestro interior frente al caos externo, y que cada acto de paciencia consciente es una victoria silenciosa que nos prepara para enfrentar lo que aún no podemos cambiar, nos permite reconstruir nuestra claridad, fortalece nuestra resiliencia y nos enseña que, aunque la vida continúa presentando desafíos y dificultades, nuestra capacidad de atravesarlos con dignidad, coherencia y serenidad depende de la fuerza silenciosa que cultivamos en cada momento, respiración tras respiración, decisión tras decisión, acción tras acción consciente, y que esta fuerza, aunque invisible para otros, es infinita, transformadora y profundamente liberadora, porque nos recuerda que podemos sostenernos, aprender y crecer incluso en los momentos más difíciles, y que la paciencia, ejercida como fuerza silenciosa, es quizás la mayor victoria interna que podemos conquistar en medio de un proceso invivible. Capítulo 11. La intimidad con la soledad. Cuando enfrentamos un proceso invivible, uno de los desafíos más grandes no está solo en las dificultades externas, sino en nuestra relación con la soledad, en la manera en que nos sentimos cuando nos quedamos frente a nosotros mismos, sin distracciones, sin máscaras, sin expectativas de otros y sin ruido que nos distraiga de lo que realmente sentimos. Y es en estos momentos de aislamiento, muchas veces inesperados y dolorosos, cuando la soledad puede convertirse en un maestro silencioso, un espejo que refleja nuestra esencia más profunda, nuestras emociones más crudas, nuestros miedos más ocultos y nuestra capacidad de sostenernos sin depender de la aprobación o compañía de nadie más. Y aprender a habitar esta soledad no es sencillo, porque desde la infancia nos enseñan a temerle, a llenarla de ruido, a huir de ella con actividad constante, con consumo, con compañía, con distracciones externas. Y sin embargo, cuando logramos mirarla de frente, comprenderla y aceptarla, descubrimos que la soledad no es enemiga, sino aliada, un espacio donde podemos conocernos, reflexionar y reconstruir nuestra fuerza interna. Y es en esta intimidad con la soledad donde se gestan muchas de las victorias silenciosas más profundas, porque nadie más puede otorgarnos la claridad, la resiliencia y la estabilidad emocional que encontramos cuando nos enfrentamos a nosotros mismos con honestidad, paciencia y compasión. Y esta relación con la soledad nos enseña que no necesitamos estar siempre rodeados, escuchados o validados para sostenernos, que nuestra capacidad de resistir no depende de otros, sino de nuestra relación con nosotros mismos, de nuestra habilidad para encontrar equilibrio, claridad y propósito dentro de nuestro propio espacio interno. Y cuanto más cultivamos esta intimidad con la soledad, más nos damos cuenta de que muchas de las respuestas, fuerzas y recursos que buscamos afuera en realidad están dentro de nosotros, esperando ser descubiertos, comprendidos y utilizados. Y aprender a habitar la soledad nos invita a observar nuestras emociones sin juzgarlas, a sentir nuestro dolor sin reprimirlo, a reconocer nuestra tristeza, nuestra ansiedad y nuestro miedo sin permitir que nos destruyan. Y nos enseña también que podemos sostenernos incluso cuando el mundo parece indiferente, incluso cuando no hay nadie que nos brinde apoyo, incluso cuando todo lo externo es caótico, porque dentro de nosotros existe un refugio silencioso que
que nos protege, nos fortalece y nos guía, y este refugio se construye con presencia, introspección y pequeñas acciones conscientes que nos conectan con nuestra esencia, con nuestra capacidad de resiliencia y con nuestra fuerza interior. Y cuanto más nos sumergimos en esta intimidad con la soledad, más nos damos cuenta de que muchas de las respuestas, fuerzas y recursos que buscamos afuera en realidad están dentro de nosotros, esperando ser descubiertos, comprendidos y utilizados. Y aprender a habitar la soledad nos invita a observar nuestras emociones sin juzgarlas, a sentir nuestro dolor sin reprimirlo, a reconocer nuestra tristeza, nuestra ansiedad y nuestro miedo sin permitir que nos destruyan, y nos enseña también que podemos sostenernos incluso cuando el mundo parece indiferente, incluso cuando no hay nadie que nos brinde apoyo, incluso cuando todo lo externo es caótico, porque dentro de nosotros existe un refugio silencioso que nos protege, nos fortalece y nos guía, y este refugio se construye con presencia, introspección y pequeñas acciones conscientes que nos conectan con nuestra esencia, con nuestra capacidad de resiliencia y con nuestra fuerza interior. Y cuanto más nos sumergimos en esta intimidad con la soledad, más descubrimos que podemos transformar la angustia, la ansiedad y el dolor en sabiduría, claridad y fortaleza, que la soledad, lejos de debilitarnos, nos enseña a sostenernos, a escuchar nuestra voz interna, a valorar nuestras decisiones y a reconocer nuestras prioridades reales. Y esta comprensión nos libera de la necesidad constante de aprobación, de compañía o de distracciones externas, porque entendemos que podemos existir plenamente en nuestra propia compañía, que podemos crear significado, propósito y estabilidad sin depender de factores externos, y que nuestra relación con nosotros mismos es la base sobre la cual se sostiene todo lo demás. Y cuanto más practicamos esta intimidad con la soledad, más nos damos cuenta de que nuestra fortaleza no se mide por nuestra capacidad de dominar el mundo externo, sino por nuestra capacidad de sostenernos frente a nuestro propio mundo interno, frente a nuestras emociones, pensamientos y temores más profundos. Y esta fortaleza silenciosa nos permite atravesar lo invivible con dignidad, claridad y coherencia, porque hemos aprendido a no huir de nosotros mismos, a no temer nuestro silencio, a no escapar de nuestras emociones y a confiar en que, incluso en la soledad más profunda, somos capaces de sostenernos, aprender, crecer y reconstruirnos. Y esta confianza silenciosa nos enseña que cada momento en que abrazamos nuestra soledad, cada instante en que nos enfrentamos a nosotros mismos con atención y cuidado, cada acto de introspección y autoconciencia es una victoria invisible que nadie más ve, pero que fortalece nuestra existencia de manera profunda, duradera y transformadora. Y comprender esto nos permite aceptar la vida con sus dificultades, incertidumbres y desafíos, porque entendemos que nuestra relación con la soledad es un espejo de nuestra capacidad de resiliencia, de nuestra fuerza interna y de nuestra autonomía emocional. Y cuanto más cultivamos esta intimidad, más nos damos cuenta de que la verdadera compañía que necesitamos siempre ha estado dentro de nosotros, esperando a ser reconocida, honrada y utilizada como recurso para sostenernos. Y al final, aprender a habitar nuestra soledad no como castigo ni abandono, sino como refugio, como maestro y como fuente de fuerza, nos enseña que podemos atravesar cualquier proceso invivible, encontrar claridad en medio del caos, sostener nuestras emociones más intensas, reconstruirnos y crear una vida con propósito, significado y estabilidad interna. Y que cada instante en que nos sentamos frente a nosotros mismos, sin miedo, sin juicio y con presencia consciente, es una victoria silenciosa que transforma nuestra relación con la vida, con el mundo y con nosotros mismos de manera profunda, irrevocable y silenciosamente poderosa. Capítulo 12. La transformación silenciosa. Cuando atravesamos un proceso invivible, lo más evidente suele ser el sufrimiento, la angustia, la sensación de impotencia y la certeza de que el mundo que conocíamos se ha vuelto incomprensible. Y en medio de este caos, es fácil caer en la trampa de enfocarnos únicamente en lo visible, en lo externo, en lo que nos falta, en lo que nos hiere y en lo que nos supera, sin darnos cuenta de que, mientras enfrentamos estas dificultades, se está produciendo un proceso invisible, silencioso y profundo dentro de nosotros. Un cambio que no se ve, que no se anuncia,
que nadie celebra, pero que transforma nuestra manera de existir, de pensar, de sentir y de relacionarnos con la vida. Y esta transformación silenciosa es uno de los regalos más poderosos que nos ofrece lo invivible, porque ocurre precisamente cuando aceptamos, sostenemos y atravesamos nuestras dificultades con atención, paciencia y conciencia. Y entender este proceso requiere mirar más allá del dolor inmediato, más allá de la frustración y el miedo, y observar con honestidad los cambios internos, por pequeños que parezcan, que se producen día tras día, respiración tras respiración, pensamiento tras pensamiento, decisión tras decisión. Y cuanto más prestamos atención a este proceso, más nos damos cuenta de que nuestra manera de percibir, de reaccionar y de sostenernos empieza a modificarse sutilmente. Los miedos se vuelven más manejables, las emociones más transparentes, la claridad más accesible y la resiliencia más profunda. Y esta transformación no es lineal ni uniforme, sino fragmentaria, progresiva, a veces invisible incluso para nosotros mismos, porque ocurre en los intersticios de nuestra vida, en los espacios donde nadie observa, donde nadie valida, donde solo nosotros estamos presentes para reconocer y sostener lo que ocurre. Y comprender esto nos enseña a valorar cada pequeño gesto, cada acto consciente, cada decisión silenciosa que tomamos en medio de la adversidad, porque todos ellos son piezas de un cambio interno que, aunque invisible, moldea nuestra fuerza, nuestra claridad y nuestra capacidad de sostenernos. Y esta transformación silenciosa también nos enseña a aceptar nuestra vulnerabilidad como un componente esencial de nuestra fuerza, porque al reconocer nuestras limitaciones, emociones y miedos, descubrimos recursos internos que antes ignorábamos, aprendemos a priorizar nuestra atención y energía y desarrollamos una conciencia profunda de lo que realmente importa en nuestra vida. Y cuanto más nos sumergimos en esta introspección consciente, más comprendemos que la transformación silenciosa no depende de resultados externos, de validaciones ajenas ni de condiciones ideales, sino de nuestra disposición a estar presentes, a sostenernos, a reflexionar y a actuar con coherencia con nuestros valores. Y este entendimiento nos libera de la necesidad constante de aprobación, de perfección o de control absoluto, porque comprendemos que lo esencial ocurre en nuestro interior, que nuestras victorias más significativas son invisibles para el mundo, pero fundamentales para nuestra existencia. Y que cada paso silencioso, cada acto de autocuidado, cada respiración consciente, cada decisión tomada desde la atención plena contribuye a un proceso de cambio interno que nos fortalece, nos reconecta con nuestra esencia y nos permite afrontar la vida con mayor dignidad, claridad y resiliencia. Y esta transformación también se refleja en nuestra relación con el mundo, porque al estar más presentes, más conscientes y más sostenidos internamente, nuestras interacciones, nuestras decisiones y nuestra percepción de la realidad se vuelven más alineadas con nuestra esencia, menos reactivas, más coherentes y más resilientes. Y cuanto más practicamos esta atención y sostenimiento, más nos damos cuenta de que los procesos invivibles, aunque dolorosos y difíciles, son catalizadores de una evolución silenciosa que moldea nuestro carácter, fortalece nuestra mente, equilibra nuestras emociones y nos prepara para enfrentar lo que la vida nos depare. Y esta transformación silenciosa nos enseña que no necesitamos grandiosidad para existir, que no necesitamos validación externa para sostenernos, que la fuerza real no siempre se manifiesta en lo visible, sino en la coherencia interna, en la atención a nosotros mismos, en la constancia de nuestras decisiones y en la acumulación de pequeñas victorias invisibles. Y al reconocer esto, aprendemos a valorar cada gesto de autocuidado, cada instante de reflexión, cada momento de presencia, cada acto mínimo que fortalece nuestra vida y nos permite sostenernos frente a lo invivible. Y cuanto más internalizamos esta perspectiva, más nos damos cuenta de que la transformación silenciosa es, de hecho, la esencia de la resiliencia, un cambio profundo que no se anuncia, que no necesita reconocimiento, que ocurre en nuestra interioridad y que nos permite reconstruir nuestra existencia, nuestra fuerza y nuestra claridad, incluso en las circunstancias más adversas. Y finalmente, comprender esto nos enseña que cada proceso invivible, por doloroso que sea, contiene dentro de sí la posibilidad de un renacimiento silencioso, de una evolución íntima y profunda, de una victoria invisible que transforma nuestra manera de vivir, pensar y sentir.
y que cada paso consciente que damos en medio del desafío es un acto de creación de esta fuerza interna, un acto de transformación silenciosa que, aunque nadie lo vea, moldea nuestra vida de manera irreversiblemente poderosa, enseñándonos que la verdadera fuerza no se mide por lo que otros reconocen, sino por lo que construimos en nuestro interior, y que la capacidad de atravesar lo invivible depende de nuestra atención, coherencia y compromiso silencioso con nuestro propio proceso de transformación. Capítulo 13. Reconocer la fuerza en la fragilidad. Cuando enfrentamos un proceso invivible, una de las lecciones más profundas y difíciles de aprender es que la verdadera fuerza no siempre se encuentra en la resistencia visible, en la apariencia de control absoluto o en la capacidad de soportar todo sin vacilar, sino que muchas veces reside precisamente en la fragilidad que aceptamos, en la vulnerabilidad que dejamos asomar, en los límites que reconocemos y en la honestidad con nosotros mismos sobre lo que podemos y no podemos sostener, y este reconocimiento no es signo de debilidad, sino de coraje profundo, porque admitir nuestra fragilidad implica mirar de frente nuestras emociones más crudas, nuestros miedos más intensos, nuestras dudas más persistentes y nuestra sensación de impotencia, sin huir, sin distraernos, sin fingir que todo está bajo control. Y cuanto más nos permitimos habitar esta fragilidad, más descubrimos que dentro de ella existe una fuerza silenciosa, un núcleo de resiliencia que se forma en la aceptación, que se nutre de la conciencia, que se fortalece con la paciencia y que se amplifica con la constancia. Y entender esto transforma por completo nuestra relación con nosotros mismos, porque aprendemos a dejar de medir nuestra valía por la capacidad de aparentar seguridad, éxito o invulnerabilidad, y empezamos a medirla por nuestra disposición a sostenernos, a aprender y a crecer incluso cuando nos sentimos débiles, agotados o confundidos. Y esta transformación es silenciosa, invisible para el mundo, porque ocurre en los intersticios de nuestra vida, en los momentos en que nadie nos observa, cuando enfrentamos nuestros pensamientos, emociones y experiencias más difíciles con honestidad, atención y autocuidado. Y es en esta intimidad con nuestra fragilidad donde se construyen muchas de las victorias más significativas, esas que nadie ve, que nadie celebra, pero que sostienen nuestra existencia, nos conectan con nuestra fuerza interna y nos permiten atravesar lo invivible con dignidad y coherencia. Y cuanto más profundizamos en este reconocimiento, más nos damos cuenta de que nuestra fragilidad no es un obstáculo a superar, sino un terreno fértil donde se cultiva la resiliencia, la claridad, la compasión y la paciencia. Y que cuanto más nos permitimos sentir, aceptar y sostener nuestra vulnerabilidad, más capaces somos de sostenernos frente a los desafíos externos, de mantener nuestra coherencia emocional, de tomar decisiones conscientes y de construir un refugio interno que nos proteja y nos nutra. Y esta práctica nos enseña también a mirar nuestras emociones sin juicio, a abrazar nuestra tristeza, nuestra ansiedad, nuestro miedo y nuestra incertidumbre como partes naturales de nuestra experiencia humana, y a reconocer que cada emoción sostenida con atención y aceptación es un paso hacia la fortaleza silenciosa, que cada pensamiento confrontado con honestidad es un acto de coraje, y que cada momento de vulnerabilidad habitado plenamente es una victoria invisible que nos prepara para atravesar la vida invivible con más conciencia y resiliencia. Y comprender esto nos permite transformar nuestra relación con los demás, porque al reconocer nuestra fragilidad, aprendemos también a reconocer la de otros, a valorar la honestidad emocional, la empatía y la compasión, y a construir relaciones más auténticas, coherentes y sostenibles, libres de la necesidad constante de apariencia, control o perfección. Y cuanto más internalizamos esta lección, más nos damos cuenta de que la vida invivible no se supera ignorando la fragilidad, sino integrándola, escuchándola, aprendiendo de ella y utilizándola como fuerza silenciosa que nos sostiene. Y esta integración nos permite caminar por la vida con mayor claridad, equilibrio y dignidad, porque entendemos que nuestra fuerza no depende de lo que otros ven, de lo que logramos aparentar o de lo que controlamos, sino de nuestra capacidad de sostenernos, de aprender, de adaptarnos y de mantener nuestra coherencia interna frente a cualquier desafío.
Y este entendimiento nos conduce a una forma de vida más consciente, más atenta y más resiliente, donde cada acción, cada decisión, cada gesto de autocuidado y cada instante de reflexión se convierte en parte de un proceso de transformación silenciosa que nos fortalece, nos prepara y nos protege. Y cuanto más practicamos esta conciencia, más descubrimos que la fragilidad no es algo a temer ni a esconder, sino una fuente profunda de fuerza, creatividad y aprendizaje, porque nos enseña los límites de nuestra resistencia, nos invita a construir estrategias conscientes para sostenernos y nos recuerda que la vida no requiere que seamos perfectos, invulnerables o invencibles, sino presentes, honestos y coherentes. Y al comprender esto, cada acto de aceptación, cada gesto de cuidado, cada momento de introspección y cada respiración consciente se convierte en una victoria silenciosa, invisible para el mundo, pero decisiva para nuestra existencia. Y que la verdadera fuerza reside en reconocer, sostener y transformar nuestra fragilidad en resiliencia, claridad y capacidad de vivir con dignidad, coherencia y profundidad, aún frente a lo más invivible, y que esta fuerza silenciosa, cultivada con paciencia, atención y coraje, es lo que realmente sostiene nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón y nuestra esencia, enseñándonos que la fragilidad y la fuerza no son opuestos, sino aliados íntimos que juntos nos permiten atravesar cualquier desafío, reconstruirnos en medio del caos y descubrir la profundidad de nuestra capacidad de existir y sostenernos plenamente. Capítulo 14. La coherencia silenciosa. Cuando atravesamos un proceso invivible, una de las lecciones más profundas que podemos aprender es que la coherencia, esa alineación íntima entre lo que sentimos, pensamos y hacemos, es una fuerza silenciosa que sostiene la vida, una estructura invisible que nos permite avanzar cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. Y entender la coherencia no significa cumplir con estándares externos, ni aparentar fortaleza, ni controlar cada resultado, sino reconocer nuestras emociones, aceptar nuestras limitaciones, actuar con intención y mantenernos fieles a nuestra propia verdad, incluso cuando nadie observa, incluso cuando todo parece perdido. Y entender la coherencia no significa cumplir con estándares externos, ni aparentar fortaleza, ni controlar cada resultado, sino reconocer nuestras emociones, aceptar nuestras limitaciones, actuar con intención y mantenernos fieles a nuestra propia verdad, incluso cuando nadie observa, incluso cuando todo parece perdido, incluso cuando el mundo exige rapidez, resultados inmediatos y certezas que no existen. Y esta coherencia silenciosa es precisamente lo que nos permite sostenernos en medio del caos, porque cuando nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro corazón están alineados, cada respiración, cada gesto, cada decisión, por pequeña que sea, adquiere un peso transformador, invisible pero tangible, que fortalece nuestra resiliencia, nuestra claridad y nuestra capacidad de enfrentar la adversidad. Y cuanto más practicamos esta coherencia interna, más nos damos cuenta de que muchas de nuestras dificultades externas son amplificadas por nuestra desconexión interna, por la falta de atención a lo que realmente sentimos, por la ausencia de alineación entre lo que queremos, lo que hacemos y lo que necesitamos, y que reconstruir esta coherencia requiere valentía, paciencia y constancia, porque implica mirar de frente nuestras contradicciones, nuestros miedos, nuestras decisiones pasadas y nuestras expectativas incumplidas, sin juicio, sin culpa y sin autoengaño. Y esta mirada profunda nos permite comprender que cada pequeño acto de atención consciente, una respiración, un pensamiento alineado con nuestros valores, un gesto de autocuidado, una decisión tomada desde la honestidad, es en realidad una pieza fundamental de un proceso silencioso de transformación. Y cuanto más reconocemos estas acciones, más valoramos nuestra capacidad de sostenernos, incluso en lo invivible, porque entendemos que no es la intensidad ni la grandiosidad de nuestras acciones lo que nos sostiene, sino su coherencia, su continuidad y su conexión con nuestra verdad más profunda.
Y esta comprensión nos enseña a priorizar lo esencial sobre lo urgente, lo significativo sobre lo visible, la atención sobre la velocidad, y nos permite reconstruir nuestra relación con nosotros mismos y con el mundo, porque dejamos de perseguir resultados externos, validación ajena o reconocimiento inmediato, y empezamos a valorar la fuerza que nace de nuestra propia coherencia silenciosa, esa que nadie ve, pero que sostiene nuestra existencia, nos protege y nos fortalece. Y la coherencia silenciosa también nos enseña que la resiliencia no es simplemente resistir, sino mantenernos alineados con nuestra esencia, con nuestros valores y con nuestra verdad interior, incluso frente a la adversidad más intensa. Y que esta fuerza interna, construida con paciencia, atención y constancia, se convierte en un refugio invisible que nos permite atravesar lo invivible con dignidad, claridad y estabilidad emocional. Y cuanto más practicamos esta coherencia, más descubrimos que nuestras emociones, nuestras decisiones y nuestras acciones están conectadas en un flujo que nos sostiene, nos protege y nos guía. Y que cada victoria silenciosa, cada momento de autocuidado, cada acto de atención plena y cada decisión consciente contribuye a un proceso de transformación profunda que moldea nuestra mente, nuestro corazón y nuestro cuerpo, preparándonos para enfrentar cualquier desafío, por más inesperado, intenso o invivible que parezca. Y esta comprensión nos permite también desarrollar compasión por nosotros mismos y por los demás, porque entendemos que todos estamos sujetos a procesos internos invisibles, que todos tenemos victorias silenciosas que nadie celebra, y que cada acto de coherencia, por pequeño que sea, tiene un efecto profundo y acumulativo. Y que nuestra vida no se sostiene por lo que otros reconocen, sino por nuestra capacidad de mantenernos alineados con nuestra verdad interna, incluso en la dificultad, incluso en el dolor, incluso cuando todo a nuestro alrededor exige rendición, distracción o huida. Y cuanto más incorporamos esta práctica, más comprendemos que la coherencia silenciosa no solo sostiene nuestra existencia, sino que nos permite construir significado, propósito y estabilidad en medio del caos, nos permite sostener nuestras emociones más intensas sin perder claridad, nos permite tomar decisiones difíciles sin fragmentarnos, nos permite reconstruirnos paso a paso, respiración tras respiración, acción tras acción, y nos recuerda que la fuerza no siempre es visible, que el éxito no siempre es inmediato, que la vida no siempre se resuelve como queremos, y que nuestra capacidad de sostenernos depende de nuestra coherencia interna, de nuestra atención a nosotros mismos, de nuestra honestidad y de nuestra paciencia. Y finalmente, comprender que la coherencia silenciosa es la fuerza que realmente sostiene nuestra vida, nos enseña que podemos atravesar lo invivible con dignidad, resiliencia y claridad, que nuestras victorias internas, aunque invisibles, son las más poderosas, y que cada decisión consciente, cada acto de autocuidado, cada respiración plena y cada momento de presencia nos acerca a una vida alineada, profunda y verdaderamente nuestra, capaz de resistir cualquier adversidad, transformar cualquier dificultad y sostenernos frente a lo más invivible con fortaleza, calma y claridad silenciosa. Capítulo 15. La construcción de un refugio interno. Cuando la vida se vuelve invivible, una de las mayores revelaciones que podemos experimentar es que por más caótica, injusta o abrumadora que sea la realidad externa, existe un espacio dentro de nosotros que nadie puede tocar ni destruir, un refugio silencioso que se construye paso a paso, respiración tras respiración, pensamiento tras pensamiento, emoción tras emoción. Y que esta construcción no ocurre de manera automática ni rápida, sino que requiere atención, constancia y compromiso profundo con uno mismo, porque implica aprender a sostener nuestras emociones, a reconocer nuestros miedos, a integrar nuestra fragilidad y a convertirla en fuerza. Y a medida que nos permitimos habitar este refugio interno, descubrimos que no se trata de evadir la vida, ni de ignorar el dolor, ni de desconectarnos de la realidad, sino de crear un espacio seguro desde el cual podamos mirar la vida con claridad, enfrentarnos a nuestros desafíos con dignidad y sostenernos incluso cuando todo a nuestro alrededor parece derrumbarse. Y esta construcción requiere práctica, porque nuestra mente y nuestras emociones están acostumbradas a reaccionar rápidamente, a temer, a huir, a buscar aprobación externa y soluciones inmediatas.
Y aprender a responder desde un refugio interno implica un entrenamiento constante de presencia, paciencia y compasión. Y cuanto más lo practicamos, más nos damos cuenta de que este refugio es una fuerza silenciosa que nos permite atravesar lo invivible sin perder nuestra esencia, sin fragmentarnos, sin sacrificar nuestra dignidad, y que dentro de él encontramos recursos que antes desconocíamos: claridad en medio del caos, fortaleza frente al miedo, calma frente a la ansiedad, y la capacidad de sostener nuestra coherencia interna frente a cualquier desafío. Y esta construcción también nos enseña que no podemos depender de otros para sostenernos completamente, porque la verdadera resiliencia se forma desde adentro, en un espacio donde nos escuchamos, nos aceptamos y nos protegemos con atención y cuidado. Y cuanto más cultivamos este refugio interno, más nos damos cuenta de que podemos enfrentar situaciones que antes nos parecían imposibles, porque nuestra fuerza no depende de la ausencia de dificultades, sino de nuestra capacidad de sostenernos mientras las atravesamos, de aprender de ellas, de adaptarnos y de reconstruirnos. Y este refugio no es rígido ni estático, sino flexible y consciente, capaz de absorber el dolor sin desmoronarse, capaz de nutrirnos cuando estamos agotados, capaz de recordarnos nuestra fuerza cuando dudamos, capaz de sostener nuestra coherencia cuando el mundo externo nos exige fragmentación. Y cuanto más lo habitamos, más comprendemos que nuestra vida no se mide únicamente por las victorias externas, visibles o celebradas, sino por nuestra capacidad de sostener nuestra mente, nuestras emociones y nuestro cuerpo, de mantenernos alineados con nuestra esencia y de acumular pequeñas victorias silenciosas que nadie observa pero que nos fortalecen profundamente. Y este refugio interno también nos enseña la importancia de integrar todos los elementos que hemos cultivado hasta ahora: la paciencia, que nos permite esperar sin desesperarnos; la soledad, que nos permite conocernos; la fragilidad, que nos permite descubrir nuestra fuerza; la coherencia, que nos permite actuar desde nuestra verdad; la resiliencia, que nos permite levantarnos una y otra vez; y el autocuidado, que nos permite sostener nuestra existencia. Y al integrar todos estos elementos, comprendemos que la vida invivible puede ser atravesada de manera consciente, digna y coherente, no porque desaparezcan los desafíos, sino porque nuestra fortaleza interna se ha consolidado, silenciosa, profunda y estable. Y este proceso nos enseña también a mirar el mundo con otra perspectiva, a valorar lo esencial sobre lo superficial, lo invisible sobre lo visible, el significado sobre la apariencia, la integridad sobre la aprobación externa, y nos permite desarrollar compasión por nosotros mismos y por los demás, porque entendemos que todos enfrentamos procesos internos invisibles, todos atravesamos adversidades y todos tenemos victorias silenciosas que sostienen nuestra existencia. Y cuando reconocemos esto, nuestra relación con el mundo se vuelve más consciente, más equilibrada y más auténtica, porque ya no buscamos validación externa para sostenernos, sino que la encontramos dentro de nuestro refugio interno. Y cuanto más lo habitamos, más descubrimos que este espacio es inquebrantable, que su fuerza no depende de las circunstancias, que su claridad y estabilidad crecen con cada respiración consciente, con cada decisión tomada desde la atención, con cada gesto de autocuidado y con cada acto de introspección. Y que la verdadera libertad, la verdadera resiliencia y la verdadera fuerza residen precisamente en esta construcción silenciosa, en esta fortaleza interna que nos permite atravesar cualquier dificultad, reconstruirnos una y otra vez y vivir con dignidad, coherencia y profundidad. Y comprender esto nos enseña que nuestra vida no necesita ser perfecta, ni controlable, ni reconocida por otros para ser valiosa, sino que necesita ser sostenida, cultivada y respetada desde adentro. Y cada momento en que habitamos nuestro refugio interno, cada instante en que actuamos desde nuestra coherencia, cada respiración consciente y cada acto de aceptación de nuestra fragilidad, es una victoria silenciosa, invisible para el mundo, pero decisiva para nuestra existencia, porque nos permite enfrentar lo invivible con claridad, calma y fuerza.
y nos recuerda que la verdadera construcción de la vida ocurre dentro de nosotros, en la intimidad de nuestra conciencia, en la profundidad de nuestra atención, en la fuerza silenciosa de nuestra resiliencia y en la coherencia que mantenemos frente a la adversidad, y que cada día que seguimos fortaleciendo este refugio interno, cada acción, pensamiento y emoción consciente que cultivamos contribuye a una vida más sólida, más íntegra y más capaz de sostenernos en cualquier circunstancia, recordándonos que nuestra capacidad de existir plenamente y de atravesar lo invivible no depende del mundo externo, sino de la construcción constante y silenciosa de nuestra fuerza interna, de nuestro refugio interno, que es al mismo tiempo frágil y poderoso, vulnerable y resistente, invisible y fundamental, y que en esta construcción silenciosa reside la posibilidad de vivir con dignidad, claridad y victoria, incluso en medio de lo más invivible. Capítulo 16. El arte de sostener lo invivible. Llegar al final de un proceso invivible no significa que el dolor desaparezca, que las dificultades se resuelvan de inmediato o que la vida se vuelva sencilla de repente. Más bien, significa que hemos aprendido a sostener lo invivible, que hemos desarrollado una capacidad profunda y silenciosa para enfrentar la adversidad con dignidad, coherencia y resiliencia. Y comprender esto requiere un nivel de introspección y atención que pocas veces nos enseñan, porque la cultura moderna nos condiciona a buscar soluciones rápidas, resultados visibles y éxitos que puedan medirse o compararse. Mientras que la verdadera supervivencia emocional, la fortaleza interna y la transformación silenciosa ocurren en los espacios invisibles, en los intersticios de nuestra conciencia, en las decisiones pequeñas, persistentes y silenciosas que tomamos día tras día para sostenernos, nutrirnos y reconstruirnos. Y entender este arte de sostener lo invivible implica aceptar que nuestra vida no necesita ser perfecta, ni controlable, ni reconocida por otros para ser valiosa, sino que requiere constancia, autocuidado, paciencia, coherencia y una presencia profunda hacia nosotros mismos y hacia nuestra propia experiencia. Y cuanto más incorporamos esta práctica, más nos damos cuenta de que cada victoria silenciosa, cada acto de introspección, cada respiración consciente y cada decisión alineada con nuestra esencia son herramientas poderosas que nos permiten atravesar la adversidad sin perder nuestra dignidad, sin fragmentarnos, sin renunciar a nuestra verdad. Y que estas herramientas internas se fortalecen con el tiempo, con la atención y con la práctica constante, porque sostener lo invivible no es un acto puntual, sino un proceso acumulativo, un entramado silencioso de actos conscientes que construyen resiliencia, claridad y fuerza interior. Y en este proceso descubrimos que la paciencia se convierte en nuestra aliada más poderosa, porque nos enseña a esperar sin desesperarnos, a sostenernos sin rendirnos, a mantener nuestra coherencia incluso cuando todo nos empuja hacia la prisa, la ansiedad o la urgencia. Y aprendemos que la resiliencia no es simplemente resistir, sino sostener nuestra integridad emocional, nuestra claridad mental y nuestra fuerza interna en medio del caos. Y que cada gesto de autocuidado, cada reflexión profunda, cada acto de aceptación y cada decisión tomada desde la atención plena contribuyen silenciosamente a nuestra fortaleza, a nuestra capacidad de sostener lo invivible y a la construcción de un refugio interno que nos protege y nos nutre. Y cuanto más profundizamos en esta práctica, más comprendemos que la fragilidad que temíamos es en realidad una fuente de fuerza, porque nos enseña nuestros límites, nos recuerda nuestra humanidad y nos permite descubrir recursos internos que de otra manera permanecerían ocultos. Y que al integrar nuestra fragilidad con nuestra fortaleza, al aceptar nuestra vulnerabilidad como parte de nuestra resiliencia, estamos construyendo un equilibrio interno que nos permite atravesar cualquier dificultad, incluso aquellas que parecen invencibles. Y este equilibrio no surge de la ausencia de problemas, sino de nuestra capacidad de sostenernos frente a ellos, de aprender de ellos y de transformarlos en fuerza silenciosa. Y en este proceso comprendemos que la verdadera libertad no está en controlar la vida externa, sino en mantener coherencia interna, en sostener nuestra esencia, en vivir con integridad y en acumular victorias silenciosas que nadie observa, pero que son decisivas para nuestra existencia. Y cuanto más cultivamos esta habilidad, más descubrimos que la soledad que antes temíamos se convierte en un espacio de autoconocimiento, reflexión y reconstrucción, que nos permite mirar nuestras emociones, pensamientos
pensamientos y experiencias con honestidad y sin juicio, y que esta relación consciente con nosotros mismos es la base de toda fortaleza duradera, porque nos enseña que podemos sostenernos incluso cuando todo a nuestro alrededor es incierto, caótico o doloroso, y que nuestra fuerza no depende de los demás ni de las circunstancias externas, sino de la profundidad de nuestro compromiso con nuestra propia existencia, nuestra coherencia interna y nuestra capacidad de mantenernos presentes, atentos y alineados con nuestra esencia. Y en este aprendizaje se encuentra también la posibilidad de encontrar sentido en la adversidad, porque al sostener lo invivible, al enfrentar nuestra fragilidad, al cultivar paciencia, autocuidado y coherencia, descubrimos que cada experiencia, por dolorosa que sea, contiene dentro de sí un mensaje, una lección y una oportunidad de transformación silenciosa que fortalece nuestra mente, nuestro corazón y nuestra capacidad de vivir plenamente. Y que cada acto de atención, cada respiración consciente, cada decisión alineada con nuestros valores y cada victoria silenciosa nos acercan a una forma de vida más consciente, íntegra y resiliente, capaz de sostenernos frente a lo más invivible. Y finalmente, comprendemos que sostener lo invivible no significa simplemente sobrevivir, sino habitar nuestra vida con claridad, coherencia y fuerza interna, que significa integrar nuestra fragilidad con nuestra fortaleza, nuestra vulnerabilidad con nuestra resiliencia, nuestro silencio con nuestra conciencia, y que significa construir paso a paso, respiración tras respiración, pensamiento tras pensamiento y acción tras acción consciente, un refugio interno sólido, inquebrantable y profundo, que nos permite enfrentar la vida, sus desafíos y sus incertidumbres con dignidad, calma y claridad. Y que cada instante en que sostenemos lo invivible, cada momento en que elegimos atención, coherencia y autocuidado sobre la prisa, el juicio o el miedo, cada victoria silenciosa que acumulamos nos recuerda que nuestra vida no necesita ser perfecta, ni reconocida, ni controlable para ser valiosa, sino que necesita ser sostenida, cuidada y honrada desde adentro. Y que en esta construcción silenciosa reside la verdadera fuerza, la verdadera libertad y la verdadera victoria. Porque aprender a sostener lo invivible es aprender a vivir con integridad, resiliencia, claridad y profundidad, y que cada respiración, cada decisión consciente y cada acto de autocuidado es un recordatorio de nuestra capacidad de sostenernos, reconstruirnos y transformar la adversidad en fortaleza, y que en esta práctica silenciosa, constante y profunda se encuentra la esencia de todas las victorias, invisibles para el mundo, pero fundamentales para nuestra existencia, enseñándonos que podemos atravesar cualquier dificultad, sostener nuestra coherencia y vivir plenamente incluso frente a lo más invivible. Y que esta habilidad, cultivada con paciencia, conciencia y amor hacia nosotros mismos, es el arte definitivo de la vida. No olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario. Comparte este video si crees que puede ayudar a alguien más. Tu apoyo hace toda la diferencia y nos inspira a seguir creando contenido. Gracias por estar aquí.